¿Cómo están mis amigos? Que el Señor les bendiga en este día. Eh, una alegría poder volvernos a comunicar, a contactar a través de este medio. Quiero, antes de compartir este tiempo con la palabra del Señor, eh, avisarles a las personas que aún no lo han sabido, que el domingo pasado tuvimos un día muy triste, un día de luto, porque el día anterior, el sábado pasado, partió con el Señor una mujer que nos acompañó por todos los años de nuestro ministerio, la hermana Carmen, la hermana Carmen de Gutiérrez. Eh, bueno, despedir a un hermano en la fe, a un hijo en la fe. Ella decía que nosotros éramos sus padres espirituales y así la hemos respetado y amado a nuestra hermana. Es algo bastante doloroso. Y bueno, esta pandemia va a dejar muchas huellas, ¿no? Pero indudablemente el recuerdo de nuestra hermana Carmen siempre va a estar en nuestro corazón. Así que bueno, estuvimos el domingo acompañando a los familiares en el cementerio y fue un día bastante difícil, pero Dios nos consuela y en la certeza de podernos reencontrar en su presencia, descansamos y seguimos adelante. Solo con gratitud a Dios por los años, por más de 20 años que nos permitió estar al lado de una hermosa cristiana que fue siempre de gran bendición. Así que gratitud a Dios por ella y bueno, Carmen, hasta pronto. Quiero compartir este tiempo de encuentro con la palabra de Dios leyendo en el libro del profeta Daniel. Allí, si usted tiene oportunidad, busque en su Biblia Daniel capítulo 10, verso 12. Y mientras que usted busca este versículo, me gustaría que pudiera compartirlo. Quiero invitarles a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí poder tener disponibilidad de todos estos encuentros que seguro son una bendición. Yo creo en mi corazón que es una bendición poder compartir la palabra. Bueno, espero haya encontrado el libro del profeta Daniel, que en el capítulo 10, verso 12, nos dice así. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es aplicar los principios de la palabra. ¿Sabe usted que cuando la Biblia nos habla de sus principios, aunque estén aplicados a alguna persona, los principios bíblicos se aplican a todo tiempo, a toda circunstancia y a toda persona? Daniel se enteró de algo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre. El Señor le comunicó a Daniel que él había escuchado sus palabras, sus oraciones, y que en ese sentido Daniel no tenía que tener ningún temor, porque Dios, desde el momento en que dispuso su corazón y se humilló ante su presencia, dice la Biblia que Dios escuchó sus palabras y a causa de sus palabras allí llegó la respuesta. Siga leyendo Daniel. Yo quiero que reflexionemos un poco respecto de la fe. Y la pregunta para que todos podamos reflexionar en este sentido es, ¿cómo está tu fe? Porque la fe está en constante movimiento. Y nosotros
cristianos deberíamos ir creciendo en nuestra fe. Pero sabe que muchas veces nos encontramos con personas que obviamente han declinado en su fe. Por eso en este día yo quisiera que pudiéramos reflexionar y preguntarnos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe en este tiempo? Porque es imposible agradar a Dios sin fe, porque es imprescindible para poder seguir adelante, tener una fe que crezca. Mi amigo, mi hermano, tenemos que enfocarnos en la fe. Dios nos ha dado fe para que podamos caminar en este propósito para hacer que nuestra fe crezca y madure y poder encontrar, como digo, el propósito que Dios tiene para nosotros. Imprescindible que chequeemos nuestra fe, que nos encontremos reflexionando en nuestra fe. Por eso en este día queremos compartir sobre la necesidad de analizar nuestra fe, de aprender a vivir por fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y no importa las circunstancias que nosotros, que somos justos gracias a la intervención divina, porque por más que hayamos pecado y nos hayamos equivocado, cuando aceptamos a Cristo, su sangre nos limpia y Dios nos mira a través de esa sangre y nos ve justos, nos ve santificados. Y entonces nosotros, a través de esa justicia inmerecida y esa fe que Dios nos da, enfrentamos las circunstancias sin abandonar nuestras convicciones. Esa es una decisión personal. Por eso es imprescindible que para que esa decisión personal sea agradable a nuestro Dios, nosotros podamos chequear cómo está nuestra fe. ¿Cómo nos enfrentamos a resolver nuestros problemas? ¿Menospreciando la fe o dándole lugar a ese elemento fundamental, imprescindible, maravilloso, que es la fe? Cuando decidimos dar el primer paso, honramos a Dios, porque si honramos a Dios con nuestros primeros pasos en cada decisión, es que tenemos una fe que está activa y que quiere seguir creciendo para que Dios pueda seguirse glorificando. Ahora, nuestra fe que está en constante movimiento y por allí tiene sus conflictos, pero asciende, supera y avanza. Y en ese proceso adquiere experiencia y se solidifica y una vez más quizás pueda tropezar con dificultades, pero el proceso en Dios puede seguir adelante. No tengo ninguna duda que los procesos que llevan tiempo, los procesos que necesitan la madurez para la espera necesaria, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar firmes en nuestras convicciones? ¿Cuánto tiempo? Pues no medimos ese tiempo. Lo que medimos, y espero que en esta noche nos sirva la reflexión de este tiempo, es que midamos nuestra fe para no tener el tiempo en la expectativa de la victoria, sino que tomemos la victoria como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro que todos quisiéramos respuestas inmediatas, en el tiempo de la conexión inmediata, en el tiempo de todo instantáneo, de las cosas que son más sencillas que en otros tiempos. Solo pensar que hoy, solo girando una llave, se prende el fuego y tenemos a disposición un elemento tan importante,
y retroceder no tantos años, no tantos años en la historia de la humanidad, para saber que antes había que ir a buscar una leña que alguien tuvo que cortar para poder encender un fuego que no era muy sencillo y luego de un tiempo poder preparar los alimentos, para dar un pequeño ejemplo de cómo estamos en la inmediatez, y la inmediatez queremos a veces aplicarla a la fe cuando Dios necesita, perdón, mejor dicho, cuando nosotros necesitamos procesos para encontrar el camino de nuestra fe y la respuesta de Dios para nuestra vida. Pero algo nos acompaña en los procesos. Si nuestra fe es chequeada y nuestra decisión está firme en nuestras convicciones, algo nos acompaña, la certeza de que si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Si Dios lo prometió, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Anclemos nuestra fe en sus promesas, anclemos nuestra fe en su palabra y confiemos, total, absolutamente, porque sin fe es imposible no solo agradar a Dios, creo que sin fe es imposible vivir, porque si nos falla nuestra fe, la vida motiva por solamente ambiciones personales que en algún momento nos damos cuenta que no nos satisfacen, que se desvanecen y que no nos dan ni paz, ni felicidad, ni tranquilidad. Procesos. Nuestra fe está permanentemente sujeta a procesos, y en los procesos podemos encontrarnos con dificultades. Y yo sé que usted me entiende cuando le hablo de las dificultades de los procesos, pero vamos adelante, mi amigo, mi hermano, sigamos avanzando en los propósitos de Dios. Por eso en este día yo creo que Dios nos invita a dar una revisión, a chequear cómo está nuestra fe. Porque la fe como Dios quiere es una fe que se fortalece, que crece y que avanza. Pero muchas veces, vuelvo a repetir, la fe se vuelve difícilmente sustentable, la fe se debilita. ¿Y por qué se debilita algo? Porque no se lo atiende, porque no se lo cuida. ¿Por qué se debilita un niño o una persona? Porque no se alimenta. Y la alimentación necesaria para nuestra fe viene a través de la palabra de Dios, de nuestra comunión con Dios, de nuestro tiempo a solas con nuestro Dios. Es determinante para nuestra fe el hecho de que usted tenga un momento al día de lectura, un momento al día de reflexión, un momento al día de relación con su Dios. Y así nos dice la Biblia, el versículo que estábamos leyendo. Daniel oró al Señor, manifestó sus peticiones, y el primer día ya fue oído, pero se materializó su pedido después. Si usted sigue leyendo, va a ver que 20 días después recibió la contestación del Señor. Pero sepa esto, Daniel se enteró, Daniel 10:12 dice que el Señor le reveló que desde el primer día que dispuso su corazón, Dios le había escuchado. Ahora, Daniel lo supo cuando Dios se lo reveló, pero usted y yo lo sabemos porque Dios ya nos lo ha revelado, se lo reveló a Daniel, y los procesos de Dios son inamovibles, y Dios quiere que usted y yo sepamos que Dios ha escuchado nuestra oración, y que si como el corazón de Daniel, un gran siervo, supo tener temor, cuánto más tantos de nosotros que no consideramos que Dios ha escuchado nuestra oración. Y a causa de nuestras palabras, Dios
nos da su respuesta. Que este momento, que este tiempo de encuentro con la palabra sea una respuesta de Dios para tu vida. Y Dios nos responde diciéndonos esto, que desde el momento que nos dispusimos, que y humillamos nuestro corazón, nuestras peticiones son oídas y que no tenemos que tener temor porque Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. Ahora, es necesario que reflexionemos, ¿eh? En el proceso necesitamos indudablemente humillar nuestro corazón y disponer nuestro corazón. Y confiar en Dios como confió Daniel siempre. Aunque no sabía que Dios ya le había escuchado y que desde el primer día que dispuso su corazón y se humilló en su presencia, la respuesta ya estaba en camino. Por eso yo quiero que visualices la respuesta que estás esperando y que vayas tras esa respuesta en el nombre de Jesús y con la fe que Dios quiere darte y que la palabra que en este día estamos compartiendo sea una palabra que alimente, que haga crecer y que dinamice tu fe, porque la recibes en el nombre de Jesús. Y la fe te acompañará en el camino, en ese proceso que a veces llevará un poco más, un poco menos de tiempo, pero indudablemente Dios se glorifica en los procesos y en el transcurso de nuestro andar vemos su mano siempre. Dios nos muestra su mano siempre. No importa que te sientas uh, con temores, como quizás Daniel los tuvo. No interesa. No importa que a lo mejor aún sientas que tu corazón está falto de fe, pero puedes recibirla cuando nos damos cuenta que es imprescindible para nuestra vida, cuando advertimos que sin ella estamos fracasando y muriendo cada mañana, pues abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón y en este día podemos humillarnos a Dios para decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hazme decidir y dame la fortaleza para mantenerme en mis convicciones y que ese mi corazón seco, mi corazón árido, tantas cosas que ya las he dejado porque me he dado por vencido en este día, en este tiempo. Reflote en mi corazón la esperanza, porque se basa en tu promesa para tus hijos que amas y que quieres bendecir. Quiero brevemente considerar tres cosas que me parecen como condicionantes para que nuestro corazón se refresque en este tiempo y que nuestra fe crezca hasta alcanzar la victoria. Primera cosa que yo creo que les va a sonar quizás muy simple, pero creo que la condición primaria para que un corazón pueda humillarse sea que el corazón sea humilde. Un corazón humilde. Y bueno, algunos piensan que humillar el corazón es, gemir en su presencia y derramar lágrimas, pero tiene que surgir de un corazón humilde. ¿Será humilde nuestro corazón? O a veces nosotros consideramos nuestras opiniones tan importantes que relativizamos hasta la misma palabra del Señor. Consideramos nuestras opiniones tan importantes que nos mantenemos en las posturas a pesar que esto sea algo contrario al consejo de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre la humildad de nuestro corazón.
creo que todos entendemos claramente que lo contrario, la antítesis de la humildad, ¿qué es? El orgullo. Pues Dios resiste al corazón orgulloso, pero siempre recibe al corazón humilde. ¿Nos creeremos humildes porque lloramos delante de Dios? Humildes deberíamos ejercitar siempre en nuestro corazón, porque siempre estamos en la presencia de Dios. Y cuando enfrentamos algo y lo hacemos por las nuestras, cuando creemos que podemos hacerlo solo sin haberlo puesto en el altar de Dios, dejamos a un lado a nuestro Dios en tantas decisiones, dejamos de calificar para los corazones humildes y en ese sentido nos transformamos en corazones orgullosos, soberbios. Que Dios nos ayude, amigos y hermanos, pero cuando reconocemos que los deseos de Dios son los buenos y los importantes, que su poder es el que tiene que manejar nuestra vida, que su gloria tiene que marcarnos nuestro camino, entonces nuestro corazón está en la humildad necesaria para poder humillarse en la presencia de nuestro Dios. Muchas veces he tomado como ejemplo de lo que no debe ser un hombre muy famoso de Estados Unidos, cantante, que en su canción, no sé si fue de su autoría, pero lo que sí sé es que lo identificaba totalmente, decía que él vivía a su manera, a su manera. Pues quiero decirle que no es solamente él que vivía a su manera. Hay muchos cristianos que viven a su manera, no a la manera de Dios, a la manera propia. Ese es un corazón orgulloso. Así que Dios nos ayude a poder reflexionar sobre nuestras reacciones, nuestras formas, y poder crecer en humildad y resistir el orgullo. Segunda cosa, que es posible cuando pasamos en la primera etapa, cuando tenemos un corazón humilde, es tener un corazón que decida por la fe, un corazón que se deje llenar de la fe, un corazón que no tenga nada que ver con nuestra personalidad, sino que sea un corazón dispuesto a aferrarse a las cosas y a las promesas de fe. Si usted no puede o no quiere aferrarse a las promesas de fe, pues no habrá posibilidad de que venga la respuesta favorable de parte de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Cuando escuchamos el mensaje de la palabra, no, quiero decirle que todos debemos analizar si los mensajes que escuchamos son mensajes de la palabra de Dios o son mensajes de una psicología cristiana que alguna vez toma algún versículo bíblico. Vayamos a la palabra de Dios en el contexto de la obediencia a su palabra, en la integridad de su iglesia, porque yo siempre digo, no es usted y Dios, es Dios y su iglesia en la que estamos todos los que queremos ser salvos. Así que no basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios, a ese Dios en el que creemos. ¿Cuántos cristianos hay alejados de la congregación? Y cuando usted habla con ellos, pues no tengo duda que tendrán sus razones fundamentadas, pero no hay ninguna razón que nos dé
excusas para ir en contra de la palabra de Dios. Y Dios quiere que estemos congregados porque Dios sabe que necesitamos estar congregados. Hermano querido, amigo, en esta noche yo te animo a que dentro del contexto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, puedas hacer crecer tu fe a través de creer en la palabra de Dios y de escucharla como un mensaje personal para tu vida. Y la tercera cosa o tercer elemento que yo entiendo Dios necesita que usted y yo comprendamos y tengamos en cuenta no solamente ese corazón humilde que siendo humilde de corazón puede indudablemente humillarse delante de Dios. No es solamente esa personalidad que mengua para que Dios crezca, porque nuestra fe debe guiar nuestros pasos, sino, y por tercer elemento, debemos recordar que Dios está a la puerta y llama. Siempre Dios está a la puerta y llama. Y solamente Dios entrará para la comunión necesaria, para la intimidad hermosa con nuestro Salvador, si nosotros, que estamos siendo los administradores de nuestro corazón, decidimos abrir esa puerta, sacar los obstáculos que nos hemos impuesto o que otros han impuesto y que nosotros hemos aceptado. Y cuando sacamos esos obstáculos que nos limitan y condicionan, entonces abrimos nuestro corazón a Dios, porque Dios siempre está a la puerta y llama. Yo no sé cuál será tu circunstancia cuando puedas compartir estos momentos de reflexión, de este encuentro con la palabra de Dios. Pero quiero que analices esto. Cualesquiera que sean las circunstancias que estás atravesando, Dios está a la puerta y te llama para que crezca tu fe a través de la unción del Espíritu y para que puedas permanecer en la humildad necesaria para humillar tu corazón. Así que, bueno, en este día yo quisiera que pudiéramos orar. Y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo dice que tiene fe o en una cosa o en la otra, pero no todos los caminos conducen a la salvación. El único que nos ofrece salvación es Jesucristo. Y hay un solo camino para llegar a ese proceso, que es aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir que creen en Dios, pero nunca se han animado a aceptar a Jesucristo? Y esta es una buena oportunidad, porque una vez que le pedimos perdón a Dios, que Dios perdona nuestros pecados, una vez que aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, como nuestra autoridad, entonces sí, podemos trabajar en nuestra humildad, podemos alimentar nuestra fe y podemos estar certeros que Dios siempre está a la puerta de llamarnos para tener intimidad con nuestra vida, y en ese proceso de victoria nuestra fe crecerá y el milagro indudablemente llegará a nuestro corazón. Así que vamos a empezar orando, guiando a las personas que nunca han aceptado a Jesucristo. Este es un buen momento. Así que si usted piense que tenga mucha o poca fe, que sea más o menos religioso, si usted en este tiempo no tiene la certeza de que Jesucristo es autoridad para su vida, yo le invito a que me acompañe en esta oración. Y más que acompañarme, que repita esta oración, porque Dios necesita que
cada uno tome la responsabilidad, decisión personal. Y esta oración que vamos a hacer, usted tiene que saber que lo va a llevar a aceptar a Cristo y a pedirle perdón por sus pecados. Y de allí todos los procesos de victoria comenzarán en el nombre de Jesucristo. Oremos, quiero guiarte y quiero que repitas. Si no has aceptado a Cristo, te pido en el nombre de Jesús que repitas esta oración, diciéndole: Señor Jesús, te doy gracias en este día, porque he escuchado tu palabra y necesito que me ayudes a incrementar, a fortalecer y guiar mi fe. Acepto a Jesucristo. Repítalo, por favor. Diga: acepto a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y prometo seguirlo y servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. Perdona mis pecados, Señor, y condúceme a la victoria. En el nombre de Jesús. Nos repite esta oración. Yo quiero orar por usted. Padre, te doy gracias, Señor, porque creo que muchas personas en esta oportunidad te han tomado como una opción, no solamente algo posible, sino algo maravilloso. Te pido que inscribas esos nombres en el libro de la vida y que les muestres tu favor y que les ministres en su necesidad y que, Señor, su fe crezca, que su corazón se humille delante de ti y que pueda ser alimentada en el nombre de Jesús. Pero también pido por tus hijos, Señor. ¿Cuántos hermanos en la fe que por distintas circunstancias en los procesos de su vida se han encontrado con obstáculos y su fe ha decaído? Padre, que en esta hora podamos todos juntos renovar nuestra expectativa de victoria, humillar nuestro corazón e inclinarnos delante de tu poder y presencia, sabiendo que nos escuchas y que los temores se tendrán que alejar y tendrán que venir certezas en vez de temores, porque hemos decidido que alimentando nuestra fe alcanzaremos la victoria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mi amigo, mi hermano, como siempre, un gusto poder compartir. Hoy quizás un poquito más tarde que otros miércoles, pero bueno, no queríamos fallar a la cita y por eso hemos tenido estos momentos para el encuentro con la palabra del Señor. Quiero convocarlos para el próximo domingo, minutos después de las 11 de la mañana, para que una vez más podamos reunirnos y descubrir cosas que Dios de todas maneras, de todas formas, Dios quiere llamar nuestra atención. Es algo que yo descubrí hace mucho tiempo. E incluso en una oportunidad pusimos en la iglesia un aviso en un diario diciendo, como si Dios estuviera hablándonos, diciendo: ¿qué más tengo que hacer para llamar tu atención? Bueno, Dios siempre quiere llamar nuestra atención. Y en esta noche espero que a todos los que Dios le ha llamado la atención podamos seguir firmes y adelante hacia la victoria en Cristo. Que Dios les bendiga y que les bendiga mucho y siempre. Hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.